agradecer a la Asoyoga que nos está colaborando también para organizar esta charla y este taller sobre los Yoga Sutras. Este taller, que se llama Intro a los Yoga Sutras, es a modo de continuación de los talleres que hicimos ya hace un par de meses, que se hicieron dos, que se hizo uno y se repitió, que se llama Yoga Vidya, que era un taller más general sobre el tema de la historia y la filosofía del yoga. ¿Okay? En ese taller hablamos de historia, hablamos de la geografía de la India, cómo se desarrolló el yoga, cómo algunas teorías antropológicas o arqueológicas de dónde se origina la práctica del yoga, en la zona que ahorita es Pakistán, el valle de Mohenjo-Daro o el valle del Indo, que se llama también. Hablamos sobre todas las teorías que hay actualmente, algunas controversiales sobre la invasión de los indoarios a India, cómo se fue desarrollando la cultura, cómo se fue desarrollando la lengua, cómo se fue desarrollando el sánscrito, la escritura un poquito también. Y hablamos de los diferentes dioses de la India, tanto los dioses de la época védica, de los Puranas y ya de los tres dioses principales de la India actualmente, que es el Trimurti, ¿verdad? Que es Brahma, Vishnu y Shiva. Bueno, de todo eso hablamos un poquitito en ese último curso, Yoga Vidya, que fue un mes y medio de taller y que habían unas evaluaciones también para ese taller. Entonces voy a proceder acá. Estamos entonces haciendo hoy un poquitito una prueba, un experimento de estar pasando esta charla también vía Facebook. Entonces algunas personas también nos están acompañando ahí a través del Facebook de Yoga Mandir y a través del Facebook de Aso Yoga también. ¿Ok? Entonces, ya saben, estamos en el Facebook. Si nos están viendo en Facebook también, pueden comentar, pueden hacer preguntas en el Facebook. Probablemente inmediatamente yo no pueda ver las preguntas, pero más tarde les podría estar respondiendo. ¿Ok? Entonces tengo una presentación, unas láminas en PowerPoint que quiero ir compartiendo con ustedes. Entonces la idea de esta charla de hoy es una charla, yo creo que probablemente va a durar por ahí de 1 hora y media, más o menos alrededor de las 8. Y la idea es contar algo muy general sobre un poquito la historia, cosas muy generales de la historia del yoga, y después hay algunas cosas más específicas sobre el tema de Patanjali y los Yoga Sutras, que es el tema que nos compete hoy específicamente. ¿Ok? Entonces, voy a pasar aquí, voy a proceder a compartir la pantalla. Quisiera, como es tradicional en la India, tradicionalmente se cantan algunos mantras al principio de una charla, al principio de una clase, de un evento. Se hace ciertas invocaciones. Hoy vamos a cantarle obviamente a Patanjali, que es el tema que nos concierne hoy, ¿sí? Pero quiero cantar otro mantra, que es un mantra general, un Shanti mantra que se canta usualmente y yo lo aprendí en India con un maestro muy especial que se llama Swami Atma. Aquí lo tengo con esta imagen muy bella de Hanuman, que me gusta mucho la deidad de Hanuman, que significa devoción y servicio. ¿Ok? Entonces el mantra está acá escrito. La idea es mantener a los participantes, por ahora los tengo en mute para que el sonido no afecte la transmisión. Pero si en algún momento comentamos, tienen alguna pregunta, pueden quitar el mute o pueden hacer las preguntas. Generalmente es más práctico si hacemos las preguntas por el chat. ¿Ok? Tal vez no vea yo el chat inmediatamente, pero voy a estar revisando el chat de vez en cuando y ahí podemos ver cualquier pregunta. ¿Ok? Entonces, y ese tema de hoy, Patanjali, que tiene que ver mucho con los orígenes de la historia del yoga, siento que son muy, muy importantes, elementales, sinceramente, para los momentos, para la situación actual de crisis o, ¿verdad? Estas circunstancias actuales que estamos viviendo hoy en Costa Rica y en el mundo entero. ¿Ok? Hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, hay mucha incertidumbre que crea estrés y ansiedad con toda la situación de salud, con toda la situación
económica y es fundamental porque esta situación puede causar mucho estrés, mucha ansiedad. Es esencial que esta práctica del estudio de los sutras nos va a ayudar, ¿ok? Nos va a contribuir a poder sentirnos mejor y a seguir adelante y a poder trabajar para levantarnos cuando todo esto suceda de la mejor manera, ¿ok? Entonces les voy a pedir que estén sentados, busquen una forma cómoda, ya sea que estén en una silla, un sillón, o si están sentados en el suelo, ojalá eleven un poquito la pelvis, que encuentren una manera de que la columna esté larga y recta. La columna en yoga decimos muchas veces que es como una antena y esa antena debe estar extendida con fuerza y firmeza para que se conecte, ¿verdad? Esa antena y que podamos abrir el pecho y estar cómodos aquí. ¿Ok? Que estemos cómodos. Traigamos manos al corazón, Anjali Mudra. Entonces los tengo en mute. Canto cada frase 2 veces, de manera que la canto una vez y ustedes la pueden repetir. Si lo conocen, pueden cerrar los ojos. Si no, pueden tener los ojos abiertos. Ahí está escrito el mantra. Nos unimos una vez con el OM y luego voy en frases cortitas con este mantra. Luego lo traduzco y lo explicamos. Om Sarve Bhavantu. Om Sarve Bhavantu. Sukhinaha. Sukhinaha. Sarve Santu. Sarve Santu. Niramayaha. Niramayaha. Sarve Bhadrani. Sarve Bhadrani. Pashyantu. Pashyantu. Ma Kachit Dukkam. Ma Kachit Dukkam. Bhag Bhavet. Bhag Bhavet. Juntos con Om Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Elevo el pecho, vamos la cabeza y mirar al corazón. El mantra dice que todos podamos tener felicidad, que es sukha, felicidad, que todos podamos estar en ausencia de enfermedad, muy importante en este momento, que todos podamos ver lo que es positivo, auspicioso, lo que es bueno. Y la última frase, que es la más difícil de pronunciar, Ma Kachit Dukkha Bhag Bhavet, dice que todos, que podamos eliminar el sufrimiento, que no haya sufrimiento, que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos contribuyan a que no haya sufrimiento. Om Shanti, paz, paz, paz. Levantamos la cabeza, abrimos los ojos. Okay. Entonces, en este taller es importante el tema del canto, de los mantras. No siempre lo que cantamos son mantras, pueden ser sutras. Ahora vamos a explicar un poquito qué significa la palabra, el concepto sutra, de dónde viene su origen. ¿Ok? Este es un mantra. Es decir, a veces le llaman el Sarve Sham o Om Sarve Bhavantu Sukhinaha o Om Sarve, le llaman a este mantra. ¿Ok? Es un mantra muy lindo que transmite un mensaje pues positivo. Entonces, para hablar un poquito del programa, entonces el programa son 8 lecciones en total, yo doy 7 lecciones, esta es la primera, que le puse el misterio de Patanjali, dice mito, realidad, contexto y fundamentos, es la primera charla de hoy, y luego, bueno, son 7 charlas y vamos a tener un poquito más adelante, un sábado, el maestro invitado de México, que se llama Roberto García, que tiene un doctorado, un PhD en traducción de textos sánscritos y maneja diferentes ramas del sánscrito, del pali, sánscrito védico, ha hecho muchas traducciones. Su especialidad es mucho el tema del budismo. Entonces, él sabe muchísimo sobre hinduismo. Aquí me preguntan si la charla estará en el cuaderno virtual. Sí, esta charla se graba y queda también ahí en el cuaderno virtual que vamos a pasar el acceso ya en unos días a las personas que están inscritas en el curso.
Entonces vamos a tener ese maestro invitado el día 25. Y ahorita presento la imagen ahí, un poquito más el detalle del maestro invitado. Estos son los 7 charlas que yo voy a dar. Entonces es un curso en los Yoga Sutras, son 7 charlas. Lo que estamos estudiando son principalmente los primeros 2 capítulos. Eso es lo que yo he impartido desde hace más o menos como 10 años en un curso que damos en la escuela en Yoga Mandir, donde estudiamos los primeros 2 capítulos. Son ya bastante extensos, complejos, aunque son aforismos, son frases muy cortitas, ¿verdad? Pero cada aforismo contiene una cantidad de información importante y poder entenderlo, traducirlo, recitarlo, toma su esfuerzo y su tiempo, su trabajo, ¿verdad? Entonces, en estas 7 charlas son estos los temas. Entonces, hoy es el misterio de Patanjali, doy en 8 la esencia de los Yoga Sutras, hablamos de los primeros 4 sutras y después ahí tengo más o menos una idea de los sutras que vamos a tratar hasta el 10, que esa es como la idea principal, la esencia de los Yoga Sutras. Las 2 alas del yogi es el Sutra 1.12 y los que describen el 1.12 hasta el 16. Algunos de ustedes lo conocerán, Abhyasa, Vairagya, Tan, Nirodha, es como dice ese Sutra 1.12. En el cuarto, ahí vamos a saltar un poquitito los sutras. Hay diferentes formas tradicionalmente como se enseñan los sutras. A veces es por temas, se brinca de un tema a otro y se brincan de unos sutras a otro, de un capítulo a otro. Y a veces se enseñan de una forma más secuencial en orden. Aquí vamos a ir por temas más o menos estructurado en un orden a como están ordenados los sutras en el texto. Las 2 alas del yoga, entonces el Sutra 1.12, el yoga de las relaciones, un sutra muy hermoso. Algunos maestros como Sachitananda dice que este es uno de los sutras que jamás debemos olvidar porque nos habla de cómo encontrar el objetivo es Chitta Prashadanam, que es paz mental, a través de las relaciones humanas. Este sutra pues siempre lo compartimos, lo hablamos, lo explicamos en el curso de Yoga Mandir. Luego saltamos al capítulo 2, que es a partir de la charla 5, dice las aflicciones o los kleshas. Hablamos de la ignorancia, el ego, apego, aversión, ¿verdad? Son los kleshas principales. Ahí falta el primero que es, bueno, en sánscrito es avidya, ahí está. Avidya, raga, asmita, vesha. Ahí el que falta es el último, que es el miedo a la muerte, que es abhinivesha en sánscrito. La charla 6, hablamos sobre las 8 ramas del yoga, es el Sutra 1.29, el 2.29, perdón, segundo capítulo. Y después, a partir del 2.29, vienen los yamas y los niyamas, que son como más o menos unos 10 sutras, hablando de los 5 yamas, 5 niyamas, que habla sobre las actitudes y conductas que debe tener uno en yoga, con el objetivo de alcanzar el samadhi o la absorción que plantea Patanjali, que es el objetivo que plantea Patanjali sobre el tema del samadhi, que vamos a explicar más ese concepto más adelante. Este es el invitado especial de México, Roberto García. Tiene un doctorado en estudios de Asia y África, con especialización en estudios budistas por el Centro de Estudios de Asia y África, estudioso y traductor de literatura sánscrita de varias tradiciones. Escribió un libro específico que se llama Yataka, antes del Buda, son pequeños relatos budistas de la India, y tiene traducciones al español de la Taittiriya Upanishad, Prashna Upanishad. Actualmente es profesor de sánscrito y estudios budistas del Colegio Médico, el Colegio de México. Entonces, él es especialista en budismo y la fecha del sábado 25 a las 6 de la noche nos va a dar esta charla sobre la relación de los Yoga Sutras y el budismo. Hoy vamos a hablar un poquitito, una pincelada de eso, porque vamos a hablar un poquito de en qué se fundamenta Patanjali. Entonces, ahí vamos a mencionar un poquitito la influencia que tiene del budismo. Patanjali es posterior al budismo. El Buda surge más o menos siglo IV, V antes de Cristo. Patanjali es varios siglos después. Ahorita hablamos un poquito de más o menos lo que se especula de las fechas de Patanjali, pero sí es definitivamente que es posterior. Entonces, cuando se habla de los Yoga Sutras, se estudia, se recitan los Yoga Sutras, se hace una invocación. La invocación es más larga, pero esta es una de las estrofas principales. La vamos a estar cantando también, probablemente cada clase, y yo les voy a pasar la definición específica, pero esta invocación es importante porque asocia a Patanjali con diferentes textos. Entonces, cuando se habla de la historia y todo, se habla así. Realmente Patanjali estuvo involucrado con esos diferentes textos que se especula o se dice que fueron escritos por el mismo autor, ¿verdad? Pero después vamos a ver más o menos qué es lo que dicen los académicos sobre eso, qué tanta certeza y seguridad hay sobre la relación del mismo escritor de Patanjali y los Yoga Sutras con los otros
textos, ¿verdad? Uno sobre medicina, uno sobre Ayurveda, ¿ok? Y los Yoga Sutras también para la mente. Esta invocación dice lo siguiente, la voy a recitar también, si quieren cerrar los ojos y escucharla. Ya algunos de ustedes la conocerán. Canto solo esta primera estrofa. Dice, Yogena chittasya padena vasham malam charirasya chavaidhyakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjalir anatosmim. Y después sigue Abahu Purushakaram, ¿verdad? Algunos de ustedes lo conocerán. Se canta tradicionalmente en la tradición de Iyengar, en la tradición de Ashtanga se canta una estrofa diferente, pero es probable que hayan escuchado esta invocación. Una de las cositas que vamos a hablar, como vamos a hablar de los sutras, la pronunciación, el canto de los sutras, vamos a aclarar un poquitito el tema, vamos a hablar algunas cositas del sánscrito, la pronunciación correcta del sánscrito. Y aquí, cuando lo escribo yo en estos caracteres latinos, estoy usando lo que se llama las diacríticas. Entonces, esos signos, el punto encima de la M, la A con una rayita arriba, la S con un techito en una diagonal, todos esos símbolos diferentes se llaman diacríticas. Es la forma en la que se escribe la pronunciación del sánscrito y es lo que nos ayuda a tener una pronunciación adecuada. En el sánscrito hay sonidos diferentes de los que hay en la lengua del español que hablamos nosotros, ¿verdad? Hay ciertos sonidos que se llaman retroflejos, donde la lengua se retrae. Hay unas letras que se llaman sibilantes, como la S que tiene el techito arriba. Hay vocales largas y vocales cortas. Cuando tiene el techito arriba es una vocal larga. Entonces, más adelante, para que podamos pronunciar correctamente los sutras, vamos a explicar un poquito de eso. Y de manera muy superficial, porque si no se nos irían semanas, vamos a explicar un poquito cómo funciona el Devanagari, que es la escritura, los caracteres que están ahí abajo, que es muy bonito. A mí me gusta mucho el estudio del sánscrito, el estudio de la escritura. Entonces, una cosa es la lengua, otra cosa es la escritura, ¿verdad? Entonces, el sánscrito como lengua utiliza el Devanagari, se llama Devanagari, como escritura, desde hace ya varios siglos. El Devanagari es bastante antigua, pero actualmente entonces la lengua, el sánscrito, se escribe con la escritura del Devanagari. Y para español, para la que nosotros podamos leerlo, se escriben con las diacríticas. Esa es una imagen pues muy linda, un recuerdo bonito con mi hijo Cali, cuando estábamos ahí en Mandir y una compañera Elena había hecho esta imagen de Patanjali, que es muy bonita. Algunos de ustedes, si conocen Mandir, pues conocerán esta imagen. Al lado Shiva, Shiva a un lado y luego Patanjali, que es mitad hombre, mitad serpiente. Y encima de él, dice, la invocación tiene una corona de 1000 cabezas. En sus manos tiene una concha, tiene un disco. Ahorita vamos a explicar un poquitito más toda la simbología que hay en Patanjali, mitad hombre, mitad serpiente, porque se considera el señor de las serpientes. ¿Okay? Entonces, este texto es uno de los textos que en yoga tiene mayor fama. Es uno de los textos probablemente menos estudiados, ¿verdad? Aunque en muchos profesorados de yoga, muchas certificaciones, se habla de Patanjali, pero no se estudia o se conversa de una manera muy superficial, ¿verdad? Y poco comprendidos. También, pues no para juzgar a nadie ni a ningún grupo, realmente Patanjali es complejo, no es fácil comprender a Patanjali, ¿ok? Hay muchas versiones, hay muchísimas traducciones. Yo tengo unas 7, 8 traducciones diferentes, algunas al inglés, otras al español. No todas son claras, comprensibles o fácilmente accesibles. Y la forma en la que se traduce a Patanjali, a veces, por ser lo más fiel posible, se vuelve muy complejo y a veces poco accesible. Pero bueno, la idea de este curso es conocer un poquitito a fondo más qué quería decir Patanjali, por qué surge, cuáles son las ideas centrales, cómo podemos entenderlo y ojalá poner en práctica un poquitito las enseñanzas que él nos trae.
de manera muy general, ¿verdad? Para hablar de todos los diferentes textos o grupos filosóficos en la India. La filosofía de la India se puede dividir de formas muy diferentes, ¿ok? Una de las formas en las que se dividen estos grupos filosóficos es con estos nombres, Ashtika y Nashtika. Recuerden que la A con el techo arriba, la A sin una vocal larga. Se llama de dos tiempos, ¿ok? O matra, dos tiempos. Ashtika significa los que afirman, Nashtika, la N, muchas veces, así como en español, el no, el español, al igual que el inglés y todos los idiomas que vienen del latín y del griego, son lenguas que vienen de descendencia de idiomas indoarios, ¿ok? Indoeuropeos, así como el sánscrito. Entonces, vamos a encontrar siempre similitudes en el español, en el inglés, con la lengua sánscrita. No porque el español, el inglés vengan del sánscrito, pero sí, aunque en algún momento se creyó eso, pero sí porque se sabe, según por estudios lingüísticos que se han hecho, de que tuvieron un antepasado común, una lengua indoeuropea, que ya no existe, que no se sabe cuál es, pero se ha llegado a la conclusión de que existió. Entonces, bueno, la N es como el no, es negación, ¿verdad? Entonces, los que niegan. Entonces, Ashtika son aquellos que afirman, cuando los definimos, afirman es que aceptan las enseñanzas de los Vedas, términos generales, y Nashtika es aquellos que niegan las enseñanzas de los Vedas. Las enseñanzas de los Vedas es lo que también se llama el brahmanismo, ¿ok? Que viene de todo un sistema, un estrato social que se crea, un sistema de castas, donde los brahmanes son la casta más alta y son los que tenían el acceso a estos textos, a los Vedas, y los enseñaban, los transmitían. Entonces, Ashtika son aquellos que afirman el Samkhya, la Mimamsa, el Nyaya, el Vaisheshika, el Yoga, el Vedanta. Son estas tres darshanas. La palabra darshana es bonito, viene de drish, que significa ver. Entonces, la palabra darshana, su raíz drish, ver, podemos traducirlo como una visión o un punto de vista. Entonces, cada darshana diferente tiene una visión o un punto de vista diferente. Y ese punto de vista diferente puede variar su percepción del alma, de Dios, de la liberación, ¿verdad? Muchas teorías, muy rico todo el panorama de opciones que hay sobre todos estos conceptos importantes. El alma, Dios, la conciencia, la mente. Entonces, Nashtika, o también se le llaman grupos que son, a veces se le llama ortodoxos y heterodoxos. Ortodoxos son los que siguen los Vedas, heterodoxos son los que no. Entonces, Nashtika son los heterodoxos. Jainismo, diferentes escuelas del budismo y otras más. Por ejemplo, Jainismo, budismo son ateas, no presentan la existencia de Dios, a diferencia de los Vedas, donde Dios es muy importante, la existencia de Dios. Curiosamente, el Samkhya, que está dentro de los ortodoxos, también presenta que no es importante o la no existencia de Dios. Esta es una foto en un lugar muy bonito, como una, no es una cueva, pero una casita, una ermita que tenía este sadhu en Rishikesh, que es mi lugar favorito en India, que es un lugar precioso, muy lindo. Que están ahorita igual en cuarentena también con la situación del coronavirus, ¿verdad? Y un sadhu que vive ahí. Entonces, este sadhu es un yogi, es considerado tradicionalmente un yogi, un asceta, se usa la palabra asceta. En el curso Yoga Vidya hablamos mucho sobre el concepto de tapas, tapasya. Entonces, ellos también son practicantes de tapasya, eso significa que son renunciantes, viven una vida ascética que implica renuncia a los bienes materiales, al dinero, a un estatus social, a una familia. Entonces, viven su vida ascética y eso es lo que es tradicionalmente en India considerado un yogi. Entonces, aquí yo hago la pregunta, ¿por qué surge el yoga? ¿Por qué surgen estas prácticas como el tapasya, estas austeridades? Y si nos remontamos entonces a los orígenes del yoga, algunos siglos antes de Cristo, siglo IV, V, inclusive los Upanishads, la filosofía del Buda, que es más o menos 400, 500 años antes de Cristo, el Buda plantea algo muy importante en toda la historia del yoga. El Buda plantea
en sus 4 nobles verdades, plantea una realidad muy fuerte, muy contundente, que es que en la vida hay sufrimiento. Muchas veces traducido como que la vida es sufrimiento, como que en la vida es sufrimiento. Entonces, cuando nos preguntamos por qué surge el yoga surge esencialmente en su origen filosófico, en su esencia, para superar ese sufrimiento. ¿Ok? Sufrimiento en sánscrito es dukkha. D-U, se escribe H-K-H-A. La pronunciación correcta sería dukkha, porque esa H es sonora, dukkha. Y en el curso Yoga Vidya hablamos, tal vez algunos de ustedes están en el curso Yoga Vidya, como dukkha y sukha son conceptos opuestos, y en su origen del concepto dukkha y sukha, ka significa espacio y du significa mal y su significa buen. Entonces, sukha significa un buen espacio. Dukkha significa un mal espacio. Y desde el origen del sánscrito, en la cultura indoeuropea y las invasiones de los arios, que se dice que invadieron India, ellos eran ganaderos, usaban caballos, usaban carretas. En la llanta que usaban de la carreta, ellos esto lo representaban simbólicamente en esa llanta. Cuando una llanta tiene un buen eje, o sea, el hueco está en el puro centro, dicen que eso es sukha. Y cuando el eje no está en el centro, sino que está salido del centro, es dukkha. Simbólicamente, espero que me explique esta metáfora. Dukkha, cuando la llanta no está bien, la carreta se mueve de una manera incómoda, ¿verdad? Y produce aflicción, dolor, sufrimiento. Cuando el hueco está bien colocado en esa llanta, la rueda fluye correctamente, hay fluidez y eso es sukha. A veces traducido sukha como confort o felicidad incluso. Entonces, ¿por qué surge el yoga? Para liberarnos del dolor, ¿ok? Para liberarnos del dolor. Y eso es esencial porque Patanjali se basa en este mismo concepto, en esta misma idea. Todas las tradiciones del yoga se basan en ese mismo concepto esencial. Ahora, las diferentes ramas del yoga, porque el yoga no hay solo uno, han existido muchos tipos de yoga diferentes. El Jnana Yoga, el Bhakti Yoga, el Karma Yoga, el Hatha Yoga, el Raja Yoga, para mencionar algunos, y hay muchos otros estilos más. Hablo desde el punto de vista tradicional, ¿verdad? No el yoga moderno postural, que hay cientos de estilos dentro del yoga postural, sino hablo del yoga original en India, ¿ok? Dentro de estas diferentes ramas, cada uno tiene una forma específica de liberarse del sufrimiento, de superar ese dolor, ese sufrimiento. En el Jnana Yoga se habla más de un camino más intelectual, del conocimiento. En el Bhakti Yoga habla más de un camino más del corazón, devocional, que es un camino muy lindo, muy, muy hermoso, que es un trabajo más a nivel de las emociones y conectarse con Dios. Es un camino claramente muy teísta, creer en Dios. En el Karma Yoga es a través de la acción, en el Hatha Yoga es a través de trabajo energético con el cuerpo, digamos no solo físico, sino más bien energético, que implica pranayama, implica los mudras, implica los pandas, eso todo implica todo un trabajo energético. Entonces, todas las vertientes del yoga lo que están buscando, todo lo mismo es liberarse del dolor, liberarse del sufrimiento. Por eso decía al principio de la charla que es esencial cuando hablamos en esta época de gran incertidumbre, de crisis económica, social, de salud, ¿verdad? Que estamos viviendo, este tema de que hay realmente mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Entonces, pienso que las enseñanzas del yoga nos pueden ayudar a afrontar toda esta situación actual que estamos viviendo. Entonces, cuando hablamos de dolor o aflicción, estaba yo como pensando, y aquí, si quieren, inclusive los invito a que en el chat, y se les ocurre otra palabra más, ¿qué palabras podemos usar para referirnos a todo aquello que produce esa sensación de, ahí puse aflicción, ¿verdad? Aflicción es cualquier cosa que nos produce un dolor. Aflicción es como algo que puede ser un dolor leve, ¿verdad? Una aflicción. Entonces puede ser dolor, puede ser sufrimiento, puede ser aflicción, puede ser perturbación.
Si se les ocurre alguna otra palabra más que pudiéramos sumarle aquí, malestar, impotencia, ok, impotencia yo diría que no siempre la impotencia puede producir el dolor, sufrimiento, aflicción, pero puede ser que sí. Frustración, excelente, resistencia puede ser. De nuevo, no todas ellas, frustración, claro, frustración, ¿eh? Pero no todas ellas implican necesariamente dolor y sufrimiento, ¿ah? Puede ser, ¿ah? La impotencia puede provocar frustración, puede provocar sufrimiento. La resistencia puede, no necesariamente, ¿verdad? Ansiedad, enfermedad, desesperación, comienzan a surgir un montón, ¿eh? Tristeza, bien, 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 ¿ok? Entonces, claro, todas estas palabras se refieren a situaciones, circunstancias, cosas que nos producen un malestar, ¿verdad? Alguien puso, creo, por ahí la palabra también malestar, ¿ok? Y supongo que ahí la lista puede seguir todavía, ¿eh? Entonces, todo aquello que nos produzca malestar, dolor, sufrimiento, es aquello por lo que surge el yoga. Entonces, en cualquier momento en la vida en el que estamos viviendo dolor, malestar, sufrimiento, aflicción, es un momento importante para volver al yoga y preguntarnos, bueno, ¿de qué forma el yoga puede ayudarme en este momento? ¿Ok? Patanjali habla mucho del concepto de aflicciones, que se traduce a aflicciones, que son los kleshas, que vamos a hablar en el segundo capítulo. Habla de dukkha, que traducimos como dolor. Yo uso una mnemotecnia ahí para acordarme con la diferencia dukkha, sukha. De dukkha es de dolor, ¿verdad? Sufrimiento. Pero sí, esta imagen que está ahí es como de una mujer, ¿verdad? Que está afligida, ¿verdad? Sufriendo esa aflicción, ese dolor. Entonces, de nuevo, el origen del yoga, el por qué surge el yoga surge para superar el dolor y el sufrimiento. A todo nivel, físico, mental, emocional, espiritual, podríamos decir también. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los Yoga Sutras, y ya ahorita vamos a volver al tema del sufrimiento, el dolor, el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del Buda, el Buda dijo la vida es sufrimiento. En el segunda noble verdad del Buda dice la causa del sufrimiento es el deseo y el apego a ese deseo y satisfacer el deseo, ¿verdad? Y buscar placer a través del deseo. Entonces, el Buda crea todo un sistema para superar ese sufrimiento. Paralelamente, siglos después, surge Patanjali y Patanjali crea otro sistema diferente. ¿Ok? Entonces, viene como Yoga Sutra. El concepto sutra, la palabra sutra como género literario, el sánscrito sutra significa hilo, cuerda, inclusive vean la similitud, sutura, también con lo que cierran en una cirugía, ¿verdad? Un hilo. Significa algo que conecta, ¿ok? Algo que está hilando, que está conectando. Muy importante esa idea principal, ¿ok? Sutra es algo que conecta. ¿Qué es lo que está conectando? Ideas, ¿ok? Ahora, el concepto sutra, entonces, es una conexión de ideas. ¿Qué hace Patanjali muchas veces? Plantea un concepto y en los siguientes sutras los define. Digamos, Patanjali es muy común que, por ejemplo, en el Sutra 1.5, en el 1.6 plantea los chitta-vrittis y después define los chitta-vrittis. En el 1.12 plantea las 12 herramientas para superar, para lograr el control de las fluctuaciones mentales y después describe esos conceptos. En el Sutra 1.33, entonces, y así va, ¿verdad? Cuando plantea los llamas y los niyamas, así el Ashtanga Yoga, plantea conceptos y los siguientes sutras define. Entonces, Patanjali va por lo que se llama en inglés clusters. Clusters son como por paquetes de ideas. Normalmente traducido, pongo aquí muchas veces como aforismos, sin embargo, no es exactamente precisa esa traducción desde el punto de vista lingüístico. En este caso, las ideas que presenta un sutra se van hilando de un sutra a otro. Cuando hablamos del concepto, aunque muchos libros, inclusive en español, cuando los traducen, dicen los aforismos de Patanjali, pero desde un punto de vista más estricto, la palabra aforismo el aforismo es una frase independiente. Es una frase muy corta que contiene un concepto, una idea, de la manera más concreta posible. Algunos lo escriben como minimalista, porque es muy pequeño, muy mínimo, ¿verdad? Como minimalista. Es interesante ese concepto. Los sutras son minimalistas. Entonces, algunos plantean que no son aforismos porque el aforismo realmente, literalmente, es una idea que es independiente.
En cambio, en los sutras son ideas que se desarrollan después y se van hilando, se van conectando. Recordemos que en esa época mucho de la enseñanza se transmitía de una manera oral. Entonces los textos tenían que ser muy concretos, muy sucintos, muy sintetizados para que se pudiera memorizar y de ahí se pudiera transmitir oralmente. E inclusive, curiosamente, hace un tiempo escuché con una maestra de sánscrito que comentaba que cuando surge la escritura no se consideraba algo tan bueno, porque la escritura surge con una época en donde la oralidad cae en una decadencia, entonces ya el proceso de memorizar los textos no es tan importante, entonces la escritura surge por una debilidad que existía socialmente para poder memorizar los textos. Entonces dicen, bueno, inventemos la escritura para que no se pierdan estos textos. Interesante, ¿eh? En una época se consideró entonces cuando se pierde cuando surge la escritura, decían que era como más bien un signo de debilidad, de incapacidad de poder memorizar y aprenderse todos estos textos. Cuando hablamos de los orígenes del yoga, las primeras definiciones del yoga surgen en los Upanishads, Katha Upanishad, Svateshvara Upanishad, y como habíamos hablado al principio, estas culturas eran muy ganaderas, entonces usaban muchas imágenes relacionadas con el ganado, con las vacas, los toros, los caballos. Entonces surge ese concepto yuj en sánscrito, y uj, que es el origen de la palabra sánscrita yoga, y se utilizaba al principio como unión, sí, se utilizó como unión y se utilizó como un instrumento que unía dos vacas, dos toros, dos animales, ¿no? Inclusive en español pues tenemos el concepto yugo, ¿verdad? Que se usa en el campo para algo que amarra, que une a dos animales, ¿ok? Entonces cuando nosotros estudiamos estos textos sánscritos, ahí está escrito con la escritura del Devanagari, ¿verdad? El estudio de estos textos sánscritos nos brinda una ventana en el tiempo y en el espacio hacia el pasado para adentrarnos en pensamientos e ideas milenarias que han perturbado y sobrevivido a la prueba de los milenios. Una ventana, ¿verdad? Y aquí esta ventana es una foto muy bonita que me sacó una amiga cuando estábamos un grupo de un viaje que estábamos haciendo en India, en Vrindavan, en un templo precioso, creo que se llama el templo de Radha, en las montañas de Vrindavan, esa ventana. Entonces esa ventana estamos diciendo, los textos sánscritos son una ventana para mirar a través de esa ventana hacia las ideas, hacia el pensamiento, hacia las reflexiones del pasado, hace 1000, 1500, 2000 años, ¿sí? Ahora, ¿quiénes influenciaron a Patanjali? Ahorita hablamos de la época de Patanjali, pero vamos a ver, ¿quiénes influenciaron a Patanjali? Samkhya. Samkhya se considera la primera filosofía en la India, por ahí de 400, 500 años antes de Cristo, surge el Samkhya. La palabra Samkhya a veces la traducen como enumeración, porque su filosofía trataban de enumerar todos los entes que crean la realidad. Ahorita vamos a describir un poquitito el Samkhya, porque es complejo, pero nada más para entender la esencia de esa filosofía o metafísica del Samkhya. Enseñanzas budistas, algunos sutras como el 1.33 y otros sutras vienen mencionados en textos budistas que vienen escritos en Pali, que era el idioma en el que se escribieron los textos budistas, Pali, que es un idioma que desciende del sánscrito, un idioma más vernacular, o sea, más popular. La diferencia de la época de Buda a Patanjali, estamos hablando 500, 600, 700, pueden ser hasta 800 años. Sí se sabe muy clara, la idea del Buda se tiene muy bien calculado, 400, 500 años antes de Cristo, en ese rango. La de Patanjali hay rangos más grandes, un poquito más vaga las fechas que se dan. Tradición y textos jainistas. El jainismo es una religión que surge en India, la hemos mencionado hace un ratito, cuando hablamos de los que eran ortodoxos y heterodoxos. El jainismo es de los heterodoxos porque no siguen las enseñanzas de los Vedas y estaban en contra de los Vedas. Entonces son religiones paralelas, digamos que surgen un poco porque se rebelan en contra de las enseñanzas de los Vedas por varias razones. En el caso del jainismo se rebelan, por ejemplo, en contra de la existencia de Dios. El jainismo plantea la no existencia de Dios. Sistema de castas, el jainismo no está de acuerdo con el sistema de castas. Y en los Vedas hay muchos rituales y muchos sacrificios de animales incluso. Y el jainismo está muy en contra con los sacrificios de animales. Es muy interesante la historia del jainismo. Y sabe que en el jainismo
surgen principios esenciales filosóficos del yoga, como por ejemplo el ahimsa y satya. Son principios que vienen del jainismo. Gandhi, por ejemplo, se inspiró mucho en la filosofía. Un gurú, un maestro que tuvo Gandhi era un maestro jainista. Entonces también influencia a Patanjali. Y los Upanishads también van a influenciar a Patanjali y al yoga, ¿sí? ¿Ok? El Bhagavad Gita también, por ejemplo, es otro texto que influencia a Patanjali. No se sabe cuál de los dos fue primero, pero muchos autores plantean la posible influencia del Bhagavad Gita, que es un texto muy bhakti, muy devocional, muy teísta, y que influencia a Patanjali. Inclusive vamos a mencionar el Sutra 1.23, que habla de Dios, habla de Ishvara, habla de un concepto donde Patanjali establece la posibilidad de creer en Dios. ¿Ok? Este es un texto, la primera definición que surge del yoga, siglo V antes de Cristo, en el Katha Upanishad. Veamos a ver todos estos textos cómo influenciaron a Patanjali, ¿verdad? Y cómo Patanjali llega a definir el concepto del yoga de una manera, pues, basado probablemente en estos textos que eran muy anteriores a Patanjali. Dice, esto es lo que ellos consideran yoga, la quietud constante de los sentidos. Quietud constante de los sentidos, o sea, controlar los sentidos, la quietud. En ese sentido, a veces nos preguntamos cuando los textos definen yoga como un estado o como una técnica, ¿verdad? En ese sentido, cuando hablamos de quietud constante de los sentidos, podemos hablar que es como un estado. Entonces uno permanece no distraído, pues el yoga viene y se va. Está hablando de ese estado, ¿verdad? Es un estado que viene y se va, pero es un estado de enfoque absoluto, yoga, ¿ok? Samkhya, cuando hablamos del Samkhya, esta imagen ahí, aflicción, dolor, está cargando el mundo en sus hombros, ¿verdad? Permítame tomar aquí un poquitito de un tecito para hidratar mi garganta. Pueden ir leyendo este texto. Entonces dice, Samkhya, como el yoga, Vedanta, el budismo y muchas otras tradiciones índicas de la India, nace de una forma de conciencia de que el sufrimiento es inherente, o sea, inherente es natural, ¿eh?, a la especie humana y se desarrolla con la finalidad de alcanzar la liberación absoluta de este sufrimiento. Perdón, una falta de ortografía ahí. En el Samkhya, lo esencial de Samkhya es que hay dos principios básicos que se llaman Prakriti y Purusha. Hay una dualidad. Entonces, Samkhya plantea una dualidad. No voy a explicar todo el Samkhya ahorita muy por encimita. Tal vez algunos de ustedes ya conocen Samkhya, conocen las ideas de los gunas. Y Purusha es conciencia y Prakriti es materia. Lo traducen como materia y a veces utilizan otros conceptos, ¿verdad? Generalmente como materia o aquello que es palpable y perceptible a través de los sentidos. Y esa materia se manifiesta a través de tres principios, que se llaman los tres gunas. Los tres gunas son principios energéticos que constituyen el Prakriti. Son, a ver cómo lo explicamos, como la forma en la que se manifiesta el Prakriti. Son energías. Entonces, de abajo hacia arriba, tamas, que se le asocia al color negro, oscuro, implica todo aquello que es letargia, falta de energía. ¿Ok? Toda aquella energía que es letárgica, que es falta de energía, es una energía tamásica. ¿Ok? Rayas es lo opuesto, es más bien fuego, es más bien exceso de energía, más bien la ansiedad, el estrés crea una energía muy rayásica. En cambio, la depresión, falta de energía, crea una energía muy tamásica. Y estos son principios que van rotando en el prakriti, en la naturaleza. Y sattva es un estado de balance. Se dice que lo que estamos buscando en la vida es entrar en un estado sádvico, que es un estado de balance. Es normal y está bien que a veces tenemos estados más sátvicos y que a veces tenemos estados más tamásicos. Cuando dormimos en la noche y estamos quietos y hay quietud, es un estado tamásico. Cuando nos despertamos y necesitamos acelerarnos, necesitamos trabajar, necesitamos pensar, es un estado rayásico. En una práctica de yoga adecuada se busca que la finalidad de la práctica cree un estado sátvico. Y aquí esto describe un poquito los gunas. Dice, rayas es circular y creativo, es la sensación cuando, esta es una descripción muy bonita porque me pareció interesante, cuando has tomado demasiado café. El lado positivo es la energía que te ayuda a salir de la cama y te hace practicar yoga diario, el impulso que te inspira a escribir o pintar. El lado negativo es que es la energía que hace que tu mente esté corriendo,
rayásica, y que hace difícil de concentrarse y puede causar aversión, que es rechazo o dolor. Tamas es la sensación que tienes cuando has comido demasiada batata, cuando hemos comido mucha cualquier cosa y nos sentimos pesados. La sensación de letargia que hace difícil de realizar cualquier cosa y te puede dejar deprimido. Entonces, esa emoción, depresión, tiene que ver mucho con tamas. Tama es una energía descendiente y te lleva hacia la desintegración. En el lado positivo puede estimular la quietud y realizar una pausa, ¿verdad? Nos tranquiliza, nos calma. Shavasana es un estado tamásico. Sattva es un estado de ecuanimidad, claridad, bondad. Es un estado que estamos buscando, ese estado de balance. Entonces, de nuevo, Samkhya plantea estas dos realidades, dos principios en los que se divide la realidad, Purusha, Prakriti, y Prakriti se manifiesta en esas tres formas. Viene después todo un desarrollo que ahorita no voy a profundizar por tiempo, ¿ok? Pero hay todo un desarrollo del Prakriti, cómo se desarrollan 25 tattvas. Ahí vienen los sentidos, vienen los 5 elementos, vienen la mente, las diferentes cualidades de la mente y otros principios, ¿ok? Pero de nuevo, eso no lo voy a explicar ahorita, pero nada más para entender algo muy general, el Samkhya plantea que existe una dualidad, o sea, la existencia, el universo se manifiesta de una forma dual. Uno es Purusha, que no cambia, que es pura energía, que no se afecta, y la otra es Prakriti, que es cambiante, que sí se afecta, que está relacionado con todo lo que es material, cuerpo físico, e inclusive la mente, que eso es más difícil de percibir porque la mente es algo más sutil, ¿verdad? Pero la mente y los pensamientos también son parte de Prakriti. Más allá de la mente, plantea Patanjali, el Samkhya es Purusha. Y lo que plantea Patanjali es que queremos trascender Prakriti y conectarnos con Purusha. Aquí yo tengo un cuadro que en otros momentos pues lo explico un poquito más a fondo, ahorita nada más como muy general. Entonces, otra manera, había dicho yo al principio, hace un rato, de que hay varias formas de cómo separar y dividir las diferentes filosofías y pensamientos de la India. Uno de ellos es si lo separamos desde el punto de vista de cómo perciben la realidad. Desde el punto de vista dual, que existen dos realidades, ahí ese es el Samkhya, el yoga clásico, Patanjali es dual, que es Purusha Prakriti, y desde el punto de vista no dual, donde no existe una separación entre la materia y la conciencia. ¿Okay? Entonces, algunas tradiciones son más dualistas y otras son no dualistas. Esta imagen pues tiene mucha información, pero yo lo voy a presentar así un poquito más resumido. Cuando hablamos de unión, la palabra yoga significa unión. Cuando hablamos de separación, vi-yoga, a veces ese concepto se usa vi, ese vi prefijo, para hablar de separación. Entonces, cuando estamos hablando de un yoga que habla de unión, es no dual. Y cuando hablamos de que queremos separar, es dual. Tantra, las Advaita Vedanta son filosofías no duales, que buscan más la integración. Samkhya, los Yoga Sutras de Patanjali, es dual. Busca esa separación y esa separación implica una trascendencia, ¿verdad? Separación en el no dual. Y, esto está en la línea de Maya. O sea, Maya significa aquello que es la ilusión. Desde el punto de vista de la no dualidad, lo que es una ilusión es la separación. Desde el punto de vista, de la dualidad, lo que es Maya es más bien la materia, que es Prakriti, y lo que es real, que queremos conectarnos, es Purusha, que es aquello que trasciende Prakriti. Espero que estos conceptos, pues, puedan entenderse un poquitito. De nuevo, no quiero extenderme mucho con estos conceptos, pero solo entenderlo algo muy general. Algunos autores lo describen, por ejemplo, Feuerstein y otros autores lo conciben como aquel que es no dual, lo perciben como un método más horizontal, y aquel que es dual como un método más vertical, porque hay una trascendencia hacia arriba. Prakriti, Purusha está arriba y queremos conectarnos con lo que está más hacia arriba. Así el no dual busca integración y el que es dual busca más una separación y una trascendencia. Y aquí yo pues pregunto a veces, ¿verdad? El Hatha Yoga, ¿qué es? ¿Es dual o es no dual? El Hatha Yoga es, a ver, podemos abrir aquí al chat, si ustedes quieren responder ahí en el chat, ¿qué conciben? Si esto lo hablamos en Yoga Vidya también, si estaban presentes, si el Hatha Yoga es dual o no dual. A ver, si ustedes tienen alguna propuesta, algunos de ustedes tal vez estuvieron ahí
en el Yoga Vidya y ya lo hemos hablado Sí, el Hatha Yoga como busca integración, inclusive Hatha es solo una, ¿verdad? Es no dual. Entonces, pertenecería a esta línea de la no dualidad junto con el Tantra, junto con el Advaita Vedanta. Ahora, como hay formas de practicar Hatha Yoga y estudiar Patanjali y aplicarlo a los principios, cuando se estudia Patanjali, la visión de Patanjali sí es más dual. Ok, entonces aquí Adriana Mesén pregunta. Sí, gracias por la pregunta. ¿El yoga puede ser cualquiera de las dos? Sí, el yoga puede ser cualquiera de las dos. Desde un punto de vista más antiguo, más tradicional, desde los orígenes del yoga, el yoga se concebía más desde un punto de vista dual, ¿verdad? Recordemos que los orígenes del yoga viene el Samkhya, los Yoga Sutras, es dual, porque busca una trascendencia. Por eso el tema del tapasya, las austeridades, todas estas austeridades, lo que buscaban era trascender el cuerpo físico, porque concebían que el cuerpo físico lo concebían como algo que era un impedimento, hasta un estorbo. Entonces se quiere trascender el cuerpo físico. Muchos años después, con el Tantra, otras tradiciones diferentes, el Tantra digo porque el Tantra cambió mucho, revolucionó un poco la visión hacia el cuerpo físico, hacia la práctica de yoga, donde el cuerpo físico se ve algo que queremos evolucionar, transformar y tenerlo fuerte y sano, para que el cuerpo físico sea más bien una herramienta y no un obstáculo. Entonces, resumiendo, ¿puede ser cualquiera de los dos? Sí, yoga puede ser un yoga que tenga más una filosofía no dual. Por ejemplo, cuando se enseña lo que se llama Advaita Vedanta es no dual, Tantra es no dual, y desde el punto de vista más clásico, más tradicional, es dual. El yoga más moderno, más actual, se influencia mucho por el yoga no dual, por el Advaita Vedanta. Y lo que nosotros hacemos en clase, ¿por dónde anda? Bueno, surge esa pregunta, Adriana. Lo que nosotros practicamos en yoga es en clase, normalmente Hatha Yoga, lo que hacemos aquí mucho en Occidente, ¿verdad? Depende cómo se concibe, cómo se practique el Hatha Yoga, tiene que ver más, se asocia más a una práctica más no dual, ¿verdad? Estamos trabajando con el cuerpo físico, con el cuerpo energético, con pranayama, con la respiración. Y Hatha Yoga lo que busca es unir las polaridades. En esencia, el Hatha Yoga lo que habla es de unir las polaridades masculinas, femeninas o solares y lunares, ¿verdad? Inclusive Hatha, hemos comentado antes en otros talleres, Hatha se refiere a sol, luna. No significa, pero es como simbólico. Ha, sol, ta, luna. Entonces, Hatha Yoga, lo que practicamos más acá es más no dual. Pero, repito, el yoga más antiguo, más tradicional desde Patanjali, es más dual. Si quieren saber más sobre Samkhya, les puedo pasar estos links ahí al chat o me pueden escribir después y les paso estos links. Estos son links de YouTube donde están bonitos, algunos en español, otros en inglés. Y el último es una animación muy bonita que explica más y nos ayuda a entender más sobre el Samkhya. Ahora, volviendo a Patanjali. Vamos a hablar un poquito de las dudas que hay que Patanjali, sobre qué texto escribió, la época de Patanjali, la invocación que habíamos hablado al principio, que decía Yogena Chitasya, ese Yogena Chitasya, ahí está diciendo el sutra. Estamos invocando a aquella persona que escribió un texto de yoga para chitta. Chitta en este caso hasta se refiere a mente. O sea, que escribió un texto de yoga para la mente. Después dice, Yogena Chittasya Padena Vayam. Muy interesante esa frase, dice Padena Vayam, donde escribió un texto de yoga, donde escribió un texto de gramática para las palabras. ¿Ok? ¿Por qué? Hay un Patanjali que escribió un texto que se llama Mahabhasya, que es un comentario de un famosísimo, de los más famosos gramáticos sánscritos, que se llama Panini. Panini es como del siglo V antes de Cristo. Entonces, siglos después aparece un comentario sobre este texto de gramática de Panini, que se llama Mahabhasya, así se llama el gran comentario Mahabhasya de un Patanjali. Y entonces, por ahí del siglo 9, 10, se asoció, es probable que esa asociación todavía venga desde muchos años atrás, ¿verdad? Siglos atrás. Pero se asoció a que era el mismo Patanjali, que escribe el texto de yoga para la mente, el texto de gramática para las palabras, para el lenguaje.
Y después dice, yogena chitasya padena vasham, malam charirasya chavaidyakena. Y existe un texto de medicina, chavaidyakena, vaidyakena significa medicina, y entonces esa segunda frase dice, yogena chitasya padena vasham, malam charirasya. Malam charira, charira es cuerpo físico, malam es impurezas. Entonces, que escribió un texto de medicina para las impurezas del cuerpo físico. Entonces, esas primeras dos líneas dice que estamos invocando a Patanjali, aquel que escribió un texto de yoga para la mente, un texto de gramática para la lengua, para el lenguaje, y un texto de medicina para las impurezas del cuerpo. Entonces, es interesante. Entonces, los académicos modernos ya llegan a cuestionarse si los que escribieron todos estos diferentes textos, si fueron el mismo Patanjali. Y ahí es donde entran las controversias, si sí era el mismo Patanjali o no era el mismo Patanjali, ¿sí? ¿Ok? Entonces vamos a ver. Aquí dice incertidumbre. ¿Será el mismo? El gramático que compuso el gran comentario, Mahabhasya. Si lo asociamos al mismo, se sabe de una manera más certera la época de este gramático, que es del año más o menos siglo II antes de Cristo. Vamos a ver toda la otra incertidumbre. Autor de los Yoga Sutras, que se asignan generalmente las fechas del siglo IV o V después de Cristo. Bueno, ahí sobre estas épocas, sobre estas fechas, hay mucha controversia, ¿verdad? Esto no se tiene tan exacto, tan preciso. Yo ahorita comento un poquito más eso. ¿Será el mismo que compuso un tratado de medicina que se menciona desde al menos siglo X después de Cristo? ¿Será el mismo autor que compuso todo el texto? O sea, incluso las controversias y las preguntas y la incertidumbre que hay con Patanjali. Por eso esta charla a veces la llamo el misterio de Patanjali, porque hay mucha incertidumbre que es misteriosa. Es que a veces se dice que tal vez el mismo Patanjali no escribió los mismos 4 capítulos, ¿verdad? Los Yoga Sutras son 4 capítulos. Primer capítulo, Samadhi Pada, segundo capítulo, Sadhana Pada, después Vibhuti Pada y después Kaivalya Pada. Y algunos plantean que probablemente los primeros 3 sí los escribe el mismo y que el último no. Y ahí plantean sus teorías, por qué sí, por qué no. Y hay todo un análisis lingüístico del sánscrito y que el sánscrito algunos dicen que es diferente, la forma en la que lo plantea, el último es muy corto, los otros son más largos. Entonces surgen un montón de teorías y especulaciones de qué pasa con el texto, quién lo escribió. Tradicionalmente en India, si uno viaja allá a India y habla con los maestros y estudia allá en India, tradicionalmente se va a aceptar, se va a decir que es el mismo autor, el mismo que escribió el comentario de gramática, el de medicina y el de los Yoga Sutras. Muchos académicos modernos, y ahora se está estudiando mucho, y la indología, el estudio de la India y la filosofía de la India ha progresado mucho en la última década, mucho en Europa, en Estados Unidos, muchísimo en Europa, principalmente Inglaterra, Alemania, Francia incluso. Se ha estudiado muchísimo la historia y la filosofía de la India y se ha hecho mucho estudio lingüístico para ir determinando las fechas. Y muchos académicos modernos, como uno que es muy conocido ahorita, de los más importantes, que habla sobre Patanjali, escribió un texto que es muy importante, es Philip Maas, creo que es un alemán, plantea que Patanjali es por ahí del siglo IV y ahí él tiene sus razones. Él dice que era tradicional en esa época que el que escribía los sutras, él mismo escribía los comentarios. Entonces, el primer comentario que hay de los sutras es el de Vyasa, que es del siglo IV después de Cristo. Entonces, hay una teoría no aceptada por todos, tiene su fundamento y sus detractores, aquellos que no creen en esa teoría, que dice que Patanjali y Vyasa era la misma persona y que eso haría que situaría a Patanjali más bien como el siglo III o IV después de Cristo, o sea, mucho más posterior de lo que algunos sitúan a Patanjali como más bien siglo II o III antes de Cristo. Entonces hay un rango muy grande, como hasta de 600, 700 años de la época de Patanjali. Entonces ahí, eso es lo que comentaba ahorita, serán Vyasa y Patanjali la misma persona, eso es lo que plantea este maestro. Aquí, esto es una frase en un artículo de Maas, ese autor, dice, el trabajo fue parcialmente compilado, parcialmente escrito, o sea, no todo fue escrito por él, sino que él recopilaba información,
por un autor conocido como Patanjali, del cual realmente nada específico se conoce, con excepción de que es probable que haya vivido en algún tiempo alrededor del año 400 después de Cristo. Eso es lo que él plantea. No todos creen que es tan posterior. Algunos consideran que es más antigua, que es durante el imperio Gupta, posiblemente en la región de Madhya Pradesh. Madhya Pradesh es más o menos en el centro de la India, un poquito hacia el norte, pero más o menos como del centro un poquito al norte, no muy al norte, ¿sí? Este es Philip Mass. ¿Ven? Aquí está el mapa de la India. Entonces, Madhya Pradesh, de donde se dice, se piensa que es Patanjali, se considera por varias razones, es por acá, que es como un poquito del centro, un poquito hacia arriba. La zona donde había mucha afluencia de la filosofía de la India, la zona del Buda y muchos otros maestros importantes, Mahavira, el Jainismo, es toda esta zona de aquí del norte, ¿eh? Donde siglo IV, V antes de Cristo comienzan a surgir todas estas filosofías, los Upanishads, todos estos textos también. Un poquito sobre la imagen, ¿sí? La imagen es mitad hombre, mitad serpiente. Se le llama Ananta, o a veces le dicen Ananta Shesha, el nombre completo. A veces se le dice Shesha, Shesha significa serpiente. Y representa una serpiente personificada como una energía creativa. Aquí asociado también a la energía de Kundalini. Kundalini, tal vez ustedes conozcan, significa arrollada y se refiere a una energía que está arrollada en la columna vertebral y que se levanta desde la energía. Entonces, ese concepto Kundalini se asocia a la serpiente. Entonces, la serpiente tiene un simbolismo positivo, ¿verdad? En la India, a diferencia aquí en Occidente, que la serpiente, pecado original, en la Biblia, es lo malo, lo negativo, ¿verdad? Tiene 4 manos, 2 que saludan, Anjali Mudra al frente. Anjali significa ofrenda, por eso Patanjali viene de ese concepto Anjali. Una como un chakra, el disco, que está en la mano derecha ahí, y que personifica la rueda del tiempo, se llama el samsara, la rueda del tiempo. Y la otra, Shanka. Shanka significa concha, personifica la energía del sonido. Hay todo un mito, ahorita lo relato un poquito rápido, ¿verdad? Pero nada más para que sepan, hay todo un mito que se asocia a Patanjali siglos después. Entonces, en la India hay toda una mezcla entre lo que es histórico y lo que es leyenda. Y la leyenda y la historia se mezclan, ¿verdad? Entonces, este es Vishnu, que está acostado en el océano Lech. Está con Lakshmi, que es la que le está ahí cuidando. Usted dice que le está como haciendo un masaje en los pies y lo está cuidando. Vishnu es el dios que es atemporal, que nunca se crea ni se destruye, sino que ha existido por tiempos inmemoriales. Del ombligo de Vishnu se crea Brahma, que está parado ahí en una flor de loto, tiene 4 cabezas, hay diferentes versiones de por qué 4 cabezas, y generalmente asocia a los 4 Vedas, porque tiene como un librito en la mano. Y dice el mito que se le aparece Shiva. Ahí aparece, sería el Trimurti, ya los 3 dioses, Vishnu, Brahma, Shiva. Shiva aparece y hace la danza del Tandava. Ahí tengo pues esta imagen que simboliza ahí la danza del Tandava, se le aparece a Vishnu. Vishnu queda extasiado, queda absorto en la belleza de la danza. Ananta es la serpiente que le da, que crea la cama para Vishnu. Ananta, esa serpiente infinita. Ananta significa sin fin. A, negación. Nanta es fin. Entonces, Ananta significa sin fin. Por eso es como infinita ella. Tiene 1000 cabezas. El símbolo 1000 es como de infinito también. Ananta siente que Vishnu está tenso, que está extasiado, que entra en éxtasis. Entonces aparece Shiva. Y Ananta le pregunta a Vishnu qué pasó. Y Vishnu le cuenta, no, es que Shiva hizo una danza muy hermosa, muy bella. Y entonces Ananta dice, yo quiero aprender esa danza para bailarla para ti. Y Vishnu le dice, bueno, vas a encarnar en la tierra para que aprendas a hacer la danza, ¿verdad? Y entonces ese es el mito de Patanjali. En la tierra había una mujer que se llama Gónica. Algunos dicen a veces que era muy mayor, otros la plantean como que era, he escuchado versiones también que la plantean como una joven más bien, ¿no? Pero yo he escuchado versiones en general que la plantean como una mujer que ya estaba mayor, ya estaba adulta mayor, ¿eh? Y que hace una ofrenda al dios Sol, en su mano se llama Anjali, y cuando baja, en sus manos surge un ser que es mitad serpiente, mitad humano, y ese es Patanjali. Por eso, etimológicamente, la palabra Anjali, Pat significa caído, Anjali ofrenda, entonces generalmente la traducen como ofrenda
caída del cielo, porque le cae a ella en las manos desde el cielo. ¿Okay? Ese es el mito que habla de Patanjali. Y esta postura, Anantasana, es la postura que se usa en Hatha Yoga. No estamos seguros quién la inventó, quién la bautizó con este nombre, pero esta postura simboliza esa serpiente infinita de Ananta. Y esta es la imagen del Shiva Nataraja, el Tandava. Tandava es la danza de la destrucción que danza Shiva hacia Vishnu ahí, y que Ananta se enamora de esa danza. ¿Cómo ubicar a Patanjali? Las fechas pueden diferir hasta un milenio, ¿verdad? Algunos plantean que Patanjali es del siglo 2, 3 antes de Cristo, algunos plantean que es del siglo 3, 4, más bien después de Cristo. ¿Qué sucede? Una de las razones por las cuales también es difícil, porque una tradición que existía en India es que cuando un autor escribía un texto y quería que ese texto se preservara a través del tiempo, más bien renunciaba y decía que ese texto había sido escrito por alguien más bien anterior, más famoso, más conocido, y renunciaba al texto. Así, como ellos también practicaban la austeridad y la renuncia, era una forma de practicar la renuncia hacia un texto. Se escribió un texto y decían, no, eso no lo escribí yo, eso lo escribió. A veces yo pongo el ejemplo de, si yo escribo una poesía y digo, bueno, eso lo escribió Borges o le escribió algún poeta famoso, ¿verdad? Entonces, eso facilitaba que el texto tuviera renombre, reconocimiento y se preservara en el tiempo. Eso era una tradición en India también. Entonces, eso hace difícil poder ubicar a los autores de los textos. Hay varios textos atribuidos a Patanjali, le dijimos, el de yoga, el de medicina, el de gramática. Algunos académicos proponen 250 años antes de Cristo, y según estudios recientes, como este autor que les decía más y otros, algunos aceptan esa teoría, otros no. Sería el siglo IV, más bien después de Cristo. Este es el mantra completo, a Patanjali. Aquí voy a invitarlos a que lo canten conmigo. Siempre voy a dejarlo ahí les voy a dejar en mute. Me gustaría verlos aquí para que cantáramos este mantra, para conectarme un toquecito también con ustedes. Ok. Voy un toquecito aquí a parar de compartir la pantalla. Ok. Eso. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos. Es bonito verlos ahí. Si quieren pueden encender su imagen si están presentables. A veces la gente está en pijamas o algo así y no quiere que lo vean. Todo bien, ¿verdad? Pero me gustaría verlos a ustedes para cantar. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Porque a veces uno está aquí en la computadora hablando una hora y no sabe si alguien está ahí atrás escuchándolo a uno. Entonces es bonito poder verlos. ¿Ok? Entonces déjenme ver si podemos verlos a ustedes. Y ustedes leen el mantra ahí, ¿verdad? La invocación. ¿No? ¿No la ven ahorita? Es que yo tengo que probablemente irme a ver. ¿Ahorita ven el mantra? No. Te estamos viendo a vos. Ok, déjame ver. Es que entonces yo tengo que... Es que yo o los veo a ustedes o veo el mantra. Entonces, está bien, voy a poner el share screen para que puedan ver el mantra y yo ahorita vuelvo a verlos a ustedes, ¿ok? Y ahorita, bueno, ahora sí ven el mantra ahí. Perfecto, y aquí los puedo ver a ustedes también un poquito. No a todos, pero a muchos de ustedes, ¿ok? Entonces, esta es la invocación a Patanjali, muy tradicional, que se canta en yoga. Eso. Sí, yo creo que ya sí, es que quería verlos un poquito a ustedes y que ustedes puedan ver el mantra. Entonces, voy a dejarlo siempre en mute. Ya he intentado antes cantar mantras con un grupo aquí por Zoom y la verdad es un poco complicado, ¿verdad? Entonces, prefiero dejarlos en Zoom. Déjenme ver un toquecito para estar seguros que ustedes están en Zoom. En mute. ¿Ok? Y si gustan manos al corazón o si gustan, no se preocupen, pueden relajar los brazos también, pero si gustan manos al corazón para la invocación. Entonces la canto y ustedes la repiten, aunque yo no les pueda escuchar, pero para que nos conectemos aquí con la invocación. Al principio de la clase canté la primera estrofa, ahorita voy a cantar la primera y la segunda. ¿Ok? Canto frases cortitas. Dice,
Yogena Chitasyam. Entonces yo lo canto y lo voy a cantar 2 veces para que ustedes lo canten la segunda vez que yo lo canto. Entonces, aunque sea, hagan como ventríloco y muevan los labios para ver yo que están cantando, ¿eh? Aunque no los escuche, ¿ok? Entonces, repito, canto frase, la canto 2 veces y ustedes la segunda la cantan conmigo. Yogena Chitasyam. Yogena Chitasyam. Padena Vasham. Padena Vasham. Malam Sharirasya. Malam Sharirasya. Chavaidyakena. Chavaidyakena. Yopakarotam. Yopakarotam. Pravaram muninam. Pravaram muninam. Patanjalim pranjalir. Patanjalim pranjalir. Anatosmi. Anatosmi. Abahu purushakaram. Abahu purushakaram. Shankha chakra siddharinam. Shankha chakra siddharinam. Sahastra shirasam svetam. Sahastra shirasam svetam. Pranamami Patanjalim. Pranamami Patanjalim. Hari Om. Hari Om. ¿Ok? Elevemos el tronco, elevo el pecho, ojos cerrados, bajemos la cabeza y la mirada al corazón. Hacemos una reverencia hacia Patanjali, hacia todos los maestros que por miles de años, tal vez 1500, 1700 años, han transmitido estos sutras, esta enseñanza hasta llegar aquí, a hoy, a nosotros. Hacemos una bendición con gratitud hacia todos esos maestros que nos transmiten esta sabiduría. ¿Okay? Inhalo, levanto la cabeza y abrimos los ojos. ¿Okay? Entonces, bueno, la charla de hoy, yo quisiera ya ir un poquito aquí cerrando. La charla de hoy no, pues era una charla introductoria, no quería que fuera muy larga. Antes las charlas de Yoga Vidya eran también como de 2 horas y siento que a veces se vuelve muy larga. No quería que fuera una charla muy extensa para que no fuera muy cansada. Aquí estamos, hemos planteado cosas generales sobre la historia, sobre la idea, sobre la filosofía. Entonces, en este curso son 6 lecciones más que doy yo. Entonces, en la siguiente charla hablamos de los primeros 4 sutras y ahí vamos dividiendo los sutras como en paquetes, ¿ok? Aquellas personas que están en el curso se les da un manual, se les da un texto, hay un acceso a un manual en línea, digital, un cuaderno en línea, a donde se graban todas las charlas, ¿sí? Donde se graban todas las charlas y y se les da un material escrito, se les da una traducción de los Yoga Sutras, una versión simple, y hay una versión también que está buena, que usamos una versión también que está en internet, una versión en línea, que es dinámica, que está en inglés, pero yo también les hago llegar una en español, un PDF con una versión sencilla con la traducción de los sutras, que viene el sutra en sánscrito, generalmente ya escrito pues en caracteres latinos, que podamos leerlo. Vamos a explicar un poquitito, sin entrar en mucho detalle, el tema del sánscrito, pero sí hay que explicar la pronunciación correcta del sánscrito, un poquito algunas consonantes que se pronuncian diferentes, S, T, Ns que se llaman retroflejas, que la N se le trae un poquito para atrás, porque yo quiero que el curso también no sea solo la parte de la filosofía y la parte teórica, sino quiero que trabajemos mucho el canto,
de los sutras. ¿Y por qué tan importante el canto y el canto de mantras? Muy, muy importante. Quiero en este curso hacer énfasis y no solo que nos quedemos en la parte teórica, porque el canto de los sutras o de los mantras es una forma de yoga. Patanjali en el Sutra 2 dice, yoga es el control de las fluctuaciones de la mente, cómo controlar los movimientos de la mente. Y es a través del mantra que nosotros podemos llegar a ese estado de control mental. Los mantras nos pueden dar calma, tranquilidad, quietud mental. Y es a través del canto de los sutras o de los mantras que podemos experimentar, tener la experiencia de yoga, así como puede ser a través de la práctica física, de hatha yoga, pranayama, meditación. Todas esas prácticas nos pueden dar una experiencia de absorción, que nuestros sentidos estén completamente inmersos, ¿verdad? Vamos a ver, yo esta charla pues tenía un poquito más de información, pero de nuevo no quiero aquí hacerla demasiado extensa. Quería terminar aquí con esta imagen.